Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos. Hoy estamos con una escritora, columnista, periodista, autora del libro Vivir como reina y gastar como plebeya, pero además de todo, una de las primeras mujeres en interesarse en México por las finanzas personales. Regina Reyes Heroles, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación, de verdad, encantada de estar aquí. Yo feliz, y porque vamos a hablar de un tema que creo que a las dos nos apasiona bastante. Tú, tienes más experiencia que yo por el tiempo que llevas trabajando en esto y porque tienes un libro, evidentemente. Me gustaría preguntarte cómo es que nace tu interés por el tema de las finanzas personales. Pues creo que fue por error, en realidad. Yo estaba buscando trabajo en una revista porque quería escribir y ser periodista y me contrataron en una revista de negocios, ¿no? Okay. No sabía nada de negocios, no estudié nada remotamente cercano al mundo de los negocios tampoco. Y me gustó mucho el trabajo, me quedé y pasó el tiempo y entonces se creó esta nueva revista, la primera revista que salió de finanzas personales en México, que se llamaba Dinero Inteligente. Okay. Y me tocó hacerla, o sea, participar en esa idea de tener un espacio donde se hablara de dinero y de finanzas y todo. ¿Que sigue en circulación, me parece, esta revista? No, de hecho, la cancelaron un par de años porque en ese entonces no sabían. A ver, llegaban a vender la publicidad y entonces los de las marcas decían, pero es que yo no quiero estar en una revista de codos. Okay. ¿No? Porque la gente que cuidaba su dinero era, pues, codo. ¿Qué es lo que se piensa un poco, no? ¿Qué es lo que exacto, se sigue pensando eso, pero bueno, en ese entonces las finanzas personales eran algo que estaba, o sea, sí, claro, no vas a vender un Rolex en una revista que te está diciendo que administres tu dinero, por supuesto. Pero al contrario, porque si tú eres esa marca de lujo, a quien quieres es a los que ahorran. Sí. Porque los que ahorran y los que invierten también quieren cosas de lujo y las van a comprar incluso más o mejor, ¿no? Sin endeudarse. Pues te las van a comprar de todas maneras si es lo que quieren. O sea, como que una cosa no está relacionada con la otra. Pero la revista no sobrevivió. Pero de ahí salimos como un bonche de escritores que empezamos con el tema de finanzas personales y que nos quedamos con eso. Ok. ¿Qué estás haciendo actualmente? Acaba de salir mi libro, una segunda edición de Vivir como reina y gastar como plebeya. Sí, por acá lo tengo. Sí, que está. Esta es la nueva portada porque a mí, bueno, me acuerdo que la portada era, me parece, negro con rosa. Sí. Y era un poquito más chiquita, pero está, la verdad, bastante bueno. Gracias. Y entonces, bueno, eso acaba de salir. Ahorita estamos todavía un poco como. De hecho, hay todavía me queda una presentación del libro más en una de las ferias internacionales del libro. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido como darle una nueva vida a lo que he ido haciendo, ¿no? O sea, es volver a hablar a las mujeres, es volver a contar historias de mujeres en las finanzas. Y ha cambiado muchísimo el contexto de ese primer libro al día de hoy. Entonces estoy muy contenta de cómo ha salido eso. Y aparte, bueno, sigo escribiendo de finanzas en Milenio, una columna semanal y en Opinión 51. ¿Cómo has evolucionado el escribir sobre finanzas de que empezaste hasta ahora? A ver, creo que ahora es uno de los temas que más buscamos, ¿no? Está de moda hablar de finanzas personales. Sí, o sea, no sé si esté de moda, creo que ahora nos importa más porque además como que han pasado tantas cosas después de COVID, ¿no? Nos pegó tan duro a la cartera y estamos viendo una inflación de terror. O sea, hay muchas cosas que te hacen voltear a ver a tu cartera quizá por primera vez en la vida, ¿no? Creo que es muy importante, pero también es el darse cuenta de que pues es que nadie la tiene seguro, ¿no? Entonces, claro, esa vulnerabilidad o esa incertidumbre de que de un día a otro puede pasar algo como una pandemia y te puedes quedar sin trabajo, hace que muchas personas hayan por primera vez pensado en que se tenían que organizar financieramente hablando. Claro. A mí me tocó hablar con empresas muy sólidas, o sea, con los dueños de las empresas sólidas en México, que en algún momento cuando hacíamos su estrategia financiera era como de,
O sea, llevo 50 años con la empresa, está sólida, nunca va a pasar nada y viene la pandemia y de verdad estuvo impresionante que muchas empresas que eran muy sólidas, al estar, o sea, no les iba mal, les iba muy mal porque estaban totalmente paradas, no era un momento de crisis, era un momento de catarsis, ¿no? Sí, a ver, Entonces, muchas sí fue tuvieron que duro. cerrar, o sea, hubo muchos negocios que de plano bajaron la cortina y dijeron, pues ni modo, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos y eso es todo. A ver, eso pasó en todo el mundo, ¿no? No somos como el caso especial, pero sí creo que en ese sentido no estábamos todavía tan listos muchos para voltear a ver qué habíamos hecho mal en las finanzas o a qué, deja tú que hayas hecho mal, porque ni siquiera es, pues ni le habíamos puesto Pues atención. atención, ¿no? Ni sabíamos que teníamos un Afore hasta que me quedé sin trabajo y supe que las Afores daban un seguro por desempleo. Y entonces fui a mi Afore por primera vez en la vida, volteé a ver cuál era, porque necesitaba sacar ese dinero de ahí. Claro. Ok. Estamos en el mes de la mujer y algo importante que creo que siempre, creo que vamos a coincidir en que es un tema sumamente importante porque es el empoderamiento de la mujer a través de las finanzas personales. Yo la verdad lo viví en el tema familiar, ¿no? En poder tener mi mamá la capacidad de tomar la decisión financiera de dejar una relación donde la verdad es que pues no era como lo más idóneo, ¿no? Y poder pues en ese momento, hace 30 y tantos años, ¿no? Poder mantener a sus 2 hijos. Pero lo veo hoy en día que también es una gran diferencia entre poder tomar una decisión o no por el tema económico. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes contar? Yo coincido contigo en que el dinero o el tener el dinero y generarlo y trabajarlo de alguna manera te permite tomar decisiones en momentos complejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te da poder de decisión. Y esa independencia económica que se tiene o que se busca y se anhela es muy importante para momentos muy complejos, ¿no? ¿Qué se ve en el mundo? Que, no sé, muchas mujeres viven violencia económica y no pueden salir de ahí, de esos hogares, de esas casas, porque no tienen cómo, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de los temas que más tenemos que poner atención como mujeres es la parte de las finanzas, porque además vamos a vivir más que los hombres. Entonces más nos vale, como solo además, por matemática básica de vamos a vivir un poco más que ellos, tener o planear más o estar más listas para vivir más años. Ok, que unos tips sobre esto vienen en tu libro, justamente, que está enfocado a eso, ¿no? A vivir bien, pero administrarte. Ahora, ¿cuáles son las bases que una mujer debería tener en el tema financiero? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas? Bases, ¿como a qué te refieres? ¿Como a qué tengo que saber o a qué tengo que estar haciendo? ¿Qué tienes que saber? Pues, o sea, no sé, creo que estamos en un momento en el que todo peso es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo estás administrando tu dinero? ¿A dónde se te va? Y o sea, creo que 70% de los latinoamericanos, y digo latinoamericanos porque ahorita no me estoy acordando del dato como solo lo de los mexicanos, pero ha de ser muy similar, a lo mejor tú te acuerdas. 7 de cada 10 no saben qué gastó. Uh-huh. Y si tú haces ese recorrido y dices, ok, claro, ¿en qué se me fue el dinero esta semana? ¿Hasta dónde te acuerdas? Hoy es viernes, ¿no? O sea, hoy es viernes y el lunes te acuerdas que qué gastaste, pues yo no tengo ni idea, ¿no? Claro. Entonces, ese primer paso de saber en dónde estás poniendo tu dinero, creo que es muy importante. Es el más tedioso, es el más doloroso, quizá, ¿no? Porque hay que sentarse y hacer cuentas y revisar y, ¿no? A ver si no perdiste por ahí como un estado de cuenta, o llegó o no lo tienes, o un voucher o no, sacaste o cuánto sacaste el cajero. Todas esas cosas como que son tediosas. Pero también ahora hay unas herramientas espectaculares que te permiten hacerlo muy fácil y que creo que por ahí hay que empezar, ¿no? O sea, ¿qué herramienta me funciona a mí para que me muestre así, ¿no? Wow, ya sé que se me fue el dinero. Que la verdad yo ahí te digo que yo soy súper technology y cualquiera pensaría de que no, pues en el celular tú llevas todo, porque ves que ya hay aplicaciones que te permiten hacer el registro. Pero la verdad es que no, o sea, yo sí agarro mi Excel y registro los gastos ahí, tal cual. Pero por eso te digo que cada quien tiene que encontrar la manera, ¿no? Claro. O sea, yo uso una que te...
o sea, que te jala los datos de tus tarjetas. Entonces das de alta la tarjeta y o sea, ya no tienes ni que registrar los gastos porque ya está ahí. Ok, eso está muy bueno. Y sí, es GPS financiero. Y de alguna manera lo sacas y ves y dices, ay, o sea, aquí se me fue en transporte tanto, ¿no? Aquí se me fue en restaurantes tanto, aquí se me fue en el súper, que por Dios la inflación cómo está, qué terror. Entonces ya ni siquiera tienes que registrarlo. Hay gente que eso no le funciona. Hay gente que prefiere escribirlo a mano en un cuaderno porque es la manera en la que necesitas darte cuenta. O sea, creo que ahí el chiste es darte el tiempo de hacerlo. Ahora, ¿por qué registrarlo? Porque si no lo registras no puedes medir y no puedes mejorar lo que está pasando, ¿no? Porque si no sabes a dónde se te va el dinero y entonces lo que tú crees que ganas no te alcanza, ¿no? ¿Por qué no me alcanza? Pues porque te gastaste un montón de cosas que ni contabilizas y que a lo mejor si supieras decidirías no gastar en eso. Claro. ¿No? A ver, te comparto otro. Creo que son 19,000 pesos al año los que los mexicanos perdemos en gasto hormiga. O sea, yo no sé tú, pero yo con 19,000 pesos hago 1,000 cosas. Sí, obvio. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué vale la pena? Porque a lo mejor juntas 19,000 pesos al final del año que puedes usar en otra cosa. Sí. Y es que es un hábito, es como el café que es un gasto hormiga, de repente ya es el hábito, ni siquiera es que se te antoje, ¿no? Ya es como de mi café de la mañana porque ya en mi mente funciona así, en lugar de decir, bueno, pues eso lo ahorro. Pero no lo ahorramos porque no lo vemos como un gasto grande hasta que ves que son 19,000 pesos al año, por poner un ejemplo. ¿Qué opinas de la modernidad en las parejas con respecto a dividir las cuentas? ¿Hay modernidad en las parejas para dividir las cuentas? O sea, yo creo que sigue siendo igual que en las cavernas, pues. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y luego nos peleamos para ver en dónde encontramos el cómo. No, a ver, yo creo que eso siempre ha sido muy complejo. Es más, creo que es el tema más complejo, porque independientemente de si eres una pareja moderna o no, que no sé qué sea eso, pero pues para ti hay cosas que son importantes y para tu pareja no lo son. Y eso nunca lo va a entender la otra persona hasta que no lo hables, ¿no? Y entonces ahora siéntate y explícale a la otra persona que es importante para ti y que te pelen los ojos y te digan, ¿cómo? Pero ese es un gasto súper tonto. ¿Por qué? Si para ti es importante, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es muy difícil y además, digo, no sé, digamos, creo que yo soy extraña porque sí sé cuánto gana mi pareja, pero pregunta allá afuera quién sabe realmente cuánto gana su pareja y todo el mundo medio que sabe. Fíjate que yo que hago las asesorías y de verdad que veo muchísimas personas en el día a día, luego hasta se lo esconden. O sea, yo igual me pasa que yo sé cuánto gana mi pareja y de repente es como la gente no, o sea, esconden incluso productos financieros que tienen. Claro. O es como de, pues es que, si por ejemplo, si los entrevisto a los dos, es como de, no, pues es que no me acuerdo. Y yo un aproximado, pues, o sea, ponle más o menos esto, pero te das cuenta que están como ocultando la información. Creo que por ahí podríamos mejorar también para avanzar un poco en el tema de poder hacer grandes cosas financieramente hablando. Yo platicaba alguna vez con una compañera y le decía, es que a veces veo a mujeres que la verdad es que les va muy bien económicamente, pero no porque estén ellas generando ingresos, sino que el esposo los está generando, ¿no? Y cuando hablamos de, haz de cuenta, no sé, se tienen que separar, no tienen recursos porque, digamos, tienen la adicional del esposo y compran lujos, o sea, tienen ese permiso para comprarse lo que quieran. Pero viajar solas no tienen permitido comprar un viaje para irse solas, ¿no? O sea, no tienen como permitido, por ejemplo, un tema de ahorro. ¿Para qué pasa si esto no funciona, ¿no? Que yo creo que dentro del gasto, digo, tú me dirás, dentro del gasto de una ama de casa debería estar el tema de ahorrar. Sería un tema importante, ¿no? O sea, como una cantidad de dinero para destinarla. Bueno, lo que pasa es que esa es una discusión súper compleja cuando no le damos valor a los cuidados. Claro. ¿No? O sea, vivimos en una sociedad en la que cuidar no vale nada, porque siempre hay alguien que lo hace.
¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ir cambiando para que veamos los cuidados como algo que es sumamente relevante en términos económicos. Y eso nos lleva al siguiente tema, ¿no? Que es, digo, en términos de seguros, por ejemplo, las mujeres que no trabajan no tienen seguros de vida, ¿no? Porque no producen. Pero sí producen todos los días, ¿no? Todos los días producen en el sentido de que hicieron la comida, fueron a recoger a los niños, los regresaron, los llevaron a la clase de lo que sea, los volvieron a regresar, los llevaron. Entonces, si esa persona falta, alguien tiene que cubrir todo eso. Esas actividades, y esas actividades le van a costar a la otra persona. Entonces, si tú tienes a alguien que, hombre o mujer, que se queda en casa cuidando, tiene que estar asegurado. ¿Por qué? Porque si falta, vas a tener que contratar a alguien que haga lo que esa persona hace, ¿no? Entonces, si cuida a un adulto mayor, pues vas a tener que contratar a una enfermera o a un enfermero, ¿no? Entonces, creo que tenemos que verlo así, porque estamos cumpliendo con un rol. O sea, no es que yo quiera que me paguen por cuidar a mis hijos. Me explico, sería como mala onda pero que yo le dijera a mis hijos, oye, 20 pesos la hora porque te cuidé, pero vale. Pero vale en la economía global, no solo de la familia, de todo el país. O sea, nos movemos por eso, ¿no? Entonces, pero es verdad, cuando tienes un seguro, o sea, cuando llenas una solicitud de un seguro de vida o de incapacidad, tienes que poner que la mujer se dedica a algo, sí, o sea, a algo que sea como remunerado, porque si pones ama de casa, no es asegurable. Bueno, es una locura. Sí. O sea, me parece una verdadera locura, porque creo que todo mundo tiene derecho a asegurar su vida. ¿Por qué no podría yo asegurar mi vida si soy ama de casa? Es más, vamos a empezar un movimiento para mover eso, porque me parece terrorífico. Sí, hagámoslo. Ok. ¿Por qué es importante contar con seguros en la parte estructural familiar y qué seguros recomiendas? Bueno, ahí creo que tú eres más experta que yo, pero yo creo que tenemos que analizar nuestro patrimonio, o sea, qué tenemos y cuáles son nuestros riesgos, ¿no? Entonces, cuando encuentras esa parte, o sea, cuál es tu riesgo y qué cuesta qué, ¿no? Y qué vale cuánto y qué forma parte de tu patrimonio y qué quieres tú darle ese valor, ¿no? Hacia adelante. Entonces, pues tienes que poner un tema de prevención alrededor de todo eso. O sea, un poco para decirlo súper rápido, pero creo que es salud, evidentemente, vida, que acabamos de hablar de eso, y por favor vayan y aseguren, aunque sea nomás de casa, ¿cómo es posible que no? Salud, vida, y luego te diría los patrimoniales, que creo que, o sea, aquí en México 3 de cada 10 autos tienen seguro, ¿no? Entonces, estás poniendo en riesgo parte de tus inversiones, porque ya metiste dinero en algo, ya lo sacaste a la calle y te da igual si alguien ¿no? O sea, si le pasa algo o no le pasa algo. Entonces, y los seguros de casa, creo que la mayoría de los seguros de vivienda los tenemos en México porque son parte de un crédito hipotecario. Pero me parece súper contradictorio eso cuando lo que yo más quiero en la vida es comprar mi casa. O sea, voy a hacer un esfuerzo gigantesco para comprar mi primer departamento, ¿no? Mi primer bien inmueble, en donde quiero que me entierren, ¿no? Porque además tenemos esta idea de que son nuestros ladrillos. Entonces, ¿cómo le echas tantas ganas a lograr algo y después no lo aseguras? Porque si vives en la Ciudad de México, aquí no hay temblores, o porque si vives en una playa, nunca hay huracanes, y, o sea, no, porque no ves esos riesgos. Estaba leyendo que en el 85, en el terremoto del 85, el 1% de las personas que fueron dañadas, de las que fueron dañadas, estaban aseguradas, y se supone que de ahí hubo un aprendizaje, y ahorita que pasó el del 2017, solamente había 5% de casas aseguradas. Pero ve, o sea, es nada. Sí. Es nada en comparación con el número de viviendas existentes, habitadas y habitables, ¿no? En la ciudad. Te quisiera preguntar, ¿qué mujeres admiras dentro del medio de lo que tú haces?
De las finanzas personales, Sí. a todas. O sea, admiro a todas y a cada una de las que se han metido en este tema. Tengo cariño especial por algunas que me tocó empezar a escribir con ellas, o sea, Dina Chelminsky o Sofía. Ah, es muy buena. Tiene un podcast Sí, que se llama La Burra Arisca, ¿no? correcto, correcto. O a ver, digo, creo que también Sofía con El Pequeño Cerdo Capitalista, o sea, todos escribimos en esa revista de finanzas personales que te platicaba hace rato y son, digo, o sea, las quiero muchísimo, pero en términos de admiración, yo creo que a todas, o sea, cada una de las personas que está escribiendo o tratando de poner allá afuera temas de finanzas personales, me parece que están haciendo una labor increíble. Cada quien tiene su tono, cada quien tiene su forma de transmitir las cosas, pero ahorita hace rato dabas un dato, ¿no? O sea, en el temblor del 85 había 1% casas aseguradas y subió a 5% en el 2017. O sea, ¿sabes la chamba que hay que hacer todavía Sí, para que eso crezca realmente? Y no estamos llegando a todas las mujeres o a todos los mexicanos o a todas las personas. Creo que todavía hay muchísimo trabajo que hacer y te diría que no es un tema sencillo tampoco, o sea, porque además sigue siendo como de, ay, es que es mujer, está en el mundo de las finanzas, ¿no? Pero eso siempre, no sé, ¿no? No sé si eso ya se rompió o no, porque más ahora que me dices, estoy pensando en tantos nombres y digo, todas somos mujeres. Hablando de finanzas personales, somos un montón. Pero creo que cada una tiene su nicho, su especialidad, su voz, su estilo, ¿no? De contar las cosas y creo que añade muchísimo a que ojalá podamos cambiar esos números y a que más podamos tener control del dinero que hagamos, sea poco o sea muchísimo. claro. Ok, ¿qué hombres admiras por su compromiso de igualdad con respecto a la mujer? A mi marido. Pero sí, la verdad, él es el primero que podría yo decir que... ¡Qué bonito! Que lo admiro mucho porque además, digo, lo hemos pasado muy bien en todo este proceso de justamente entender cuál era el papel del dinero dentro de esa relación, ¿no? Entonces creo que eso ha sido una cosa. O sea, al final, ¿sabes qué? No es un tema de a quién en particular, porque, o sea, a todos los que se llamen feministas podríamos decirles que los admiramos, ¿no? Pero creo que es más un tema de constancia, ¿no? Son los hombres que son constantes en decir, ellas pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, al final como pares y como parejas o como amigos o como hermanos o como primos de alguien o papás de alguien, tan solo la idea que ni siquiera se lo cuestionen, que creo que es lo que me parecería más importante, que ya ni siquiera lo cuestionemos y que todos estemos en ese canal en donde pues es que cada quien aporta algo distinto, es diferente y todos somos más o menos, o sea, todos somos iguales, pero en el sentido de que pues también es equitativa la participación en lo que sea que estemos haciendo en el mundo. Ahorita que mencionas específicamente a tu marido, ¿no? A mí Me va a matar, por cierto, pero... pero bueno, a mí me gustaría mucho conversar acerca de cómo ha mejorado tu relación. Por ejemplo, tú dices, lo menciona él porque es algo que se ha trabajado, ¿no? De la importancia del dinero en nuestra relación. A mí, la verdad, con base en la experiencia que yo tengo también con mi esposo, es lo mismo. O sea, ha sido como estar conversando acerca de esto y reaprender cosas y desaprender cosas que también creciste pensando en ciertos patrones y rompes con ellos y además rompes con la sociedad que te impone ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo han logrado esta comunión en el tema de finanzas? Es decir, porque hay mucha gente que no lo ha logrado. Incluso a mí me escriben mucho para decirme, ¿cómo le haces con tu pareja cuando viajan? ¿Cómo le haces con tu pareja? O sea, porque es un tema como que ahí está. Sí, pero ¿no crees que, o sea, yo les puedo dar una receta, nos hemos peleado N cantidad de horas, pélense N cantidad de horas y a lo mejor lo resuelven? No lo sé, o sea, creo que hay algo en las finanzas, o sea, en la palabra o en el concepto de finanzas personales, la palabra más importante es que son personales.
Entonces, así como en las inversiones, no puedes hacer lo mismo que hizo tu vecino, ¿sabes? Como esta idea de, ya viste el vecino, le fue súper bien en sus inversiones, hay que invertir lo mismo y de la misma forma porque nos va a ir increíble y a ti te va fatal y al vecino le va súper, porque esas inversiones estaban planeadas para un perfil con ciertas necesidades, con ciertas metas y ciertos objetivos, ¿no? Entonces, cuando hablas de una pareja y de dinero, lo más difícil de todo es eso, es decirle a la otra persona qué es importante para ti y qué quieres. Y en esa transparencia y en esa honestidad pueden salir cosas que dices, ¿cómo? Ahí es donde puede haber consensos, cambios, ¿no? Que entonces sería un tema de comunicación. Pero es que sí, el tema financiero siempre es de hablarse y velo de esta manera. Hay como datos de McKinsey que dicen que las mujeres nos cuesta más trabajo pedir aumentos, ¿no? Pero además, o sea, cuando enlistan un puesto, te dicen, el puesto dice, ¿no? Para el puesto X necesitas hacer estas o tener la capacidad de hacer estas 10 cosas. Y una mujer tiene que palomear 9 de esas 10 para levantar la mano. Y un hombre palomea 6 de esas 10 y levanta la mano, ¿no? Entonces, partamos de eso. O sea, no sé si es que somos más exigentes, no sé, esos datos existen y eso hace que tengamos que enfrentar el dinero de manera distinta. Y yo creo que lo que yo he aprendido es que tengo que soltar a veces esa necesidad de control y esa necesidad de saber exactamente que estoy cumpliendo todas las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Pues a veces no hay control, a veces hay momentos donde somos vulnerables, a veces hay momentos en donde nos vamos a endeudar, a veces hay momentos en los que vas a llegar al súper y vas a decir, híjole, no me alcanzó, ¿no? Tenía pensado que iba a gastar tanto y no puedo, ¿no? ¿Te endeudaste alguna vez? Me he endeudado 1000 veces. Es que es importante que la gente lo escuche porque siempre piensan que si te dedicas a esto, seguro tú naciste, creciste y eras perfecta en las finanzas y todo. Y yo, por ejemplo, he aprendido más de la experiencia propia en cualquier tema que de leer. Digo, leer es muy importante, por supuesto, pero la suma de ambas te hace ser un poco más consciente y ver las cosas más reales. Yo me he endeudado muchas veces, he tenido que pagar la tarjeta llorando varias veces. O sea, es que ¿quién te puede decir que toda su vida ha comido lechuga y pechuga de pollo todos los días de su vida? No. Y así es perfectamente y vive feliz y nunca se le ha antojado o se le han ido los ojos porque pasó enfrente un pastel de chocolate digo, hay gente que no le gusta el dulce, pero bueno, unos cacahuates, ¿no? O sea, lo que creo es que también pues es la vida, o sea, te tienes que endeudar porque tienes que aprovechar que existen esos financiamientos para lograr ciertas cosas y a lo mejor la riegas. Y te comiste el pastel de chocolate y dejaste de ser totalera en la tarjeta y estás pagando el mínimo y dices, uy, esto es lo que duele pagar el mínimo. Y ojalá aprendes para que la siguiente pues, no te pase, ¿no? Y seas más cuidadosa. Pero digo, si alguien puede levantar la mano y decir que nunca ha tenido líos financieros, que la levante. No sé, o sea, me encantaría conocer a esa persona. Ok. ¿Qué opinas de la brecha de género en el mundo financiero? La brecha pues es que o sea, las brechas de género existen en todos lados constantemente y las vemos en salarios y las vemos en... ahorita me decías, ¿a qué mujeres admiras en las finanzas personales? Y hacía yo este recuento y decía yo, bueno, es que hay muchísimas, en mi cabeza a lo mejor hay muchísimas más mujeres que hombres hablando de finanzas personales. Sí, puede ser hablando, pero por ejemplo, como que en el día a día las mujeres, o sea, hablando de cifras, los hombres desde más temprana edad tienden a preocuparse un poquito más como por temas de inversión. Estoy de acuerdo. Y no solo eso, también hay muchos más directivos hombres en el sector financiero que mujeres. Y también hay unas brechas gigantes entre las mujeres que tienen seguros versus los hombres que tienen seguros o las mujeres que tienen Afore versus, ¿no? O sea, ahí están los datos de la encuesta de inclusión financiera. Pero lo que creo un poco es que tenemos que empezar a verlo hacia adelante. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En serio cómo le vamos a hacer?
para que confiemos en ese sector financiero que existe y lo usemos a nuestro favor. Porque tú le preguntas a cualquiera allá afuera y te dice, no, es que no, yo no confío. O no, es que me fue fatal. Pero siempre la culpa es de alguien más, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que aprendamos a utilizar estos productos financieros, para que leamos de ellos, para que nos interese crecer, aprovechar estas cosas que existen allá afuera para crecer? Entonces, las brechas, parte de las brechas es escuchar a muchas otras mujeres, o para cerrarlas, ¿no? A eso me refiero. Escuchar a muchas otras mujeres y sus experiencias. Entonces, si tú no puedes hablar de dinero con tu hermana o tu amiga o tu mamá o con la persona con la que trabajas en el escritorio de junto en tu oficina, ¿no? Pues no vas a aprender de ese tema tampoco, ni de los errores ajenos, ni de a qué libro están leyendo o qué podcast están escuchando. Y yo creo que eso sí es importante. O sea, tenemos que hablar muchísimo más de dinero con todo mundo, así. O sea, hay que hacer la pregunta incómoda de ¿y tú cuánto ganas? A ver qué te hace la gente o qué cara te hacen así. ¿Y tú qué te importa? Ya sabes, porque la gente se pone muy incómoda cuando hablas de dinero. Y haces preguntas como de, oye, ¿tú cómo le hiciste para escoger tu Afore? ¿Ah? ¿Qué te importa? Yo no te voy a decir, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que trabajar en las brechas, empezando por hablar de dinero con todas las personas alrededor de nosotros. Okay, un tema muy importante. Para la cena de Navidad, hablar de dinero. Imagínate, va todo el mundo terminar despeinado ahí. Mencionaste un término hace un rato que es violencia económica. ¿Cómo defines esto? Híjole, me gustaría poder sacar mi diccionario así como para definirte la correcta, pero creo que la violencia económica es cuando tú, independientemente de si generas o no generas dinero, sientes que no puedes levantar la mano y decir lo que piensas, lo que crees o lo que sientes, porque sabes que no tienes dinero, o sea, que no cuentas con ese respaldo financiero o con la capacidad financiera para estar tranquila o tranquilo, sí, porque otra persona de alguna manera tiene ese control. No sé si fue claro, creo que sí balbuceé un poco, pero la idea es, no puedes tomar decisiones porque tienes miedo a que te vas a quedar sin dinero. Ok. Porque lo que tú haces en la relación no es remunerado, ¿no? No necesariamente puedes tener una remuneración financiera. Por eso decía que independientemente de que hagan y ganen o no, tú puedes estar en una relación en donde tú ganas 10 pesos y tu pareja gana 50. Y de todas maneras sentirte que esos 10 no son suficientes para tomar las decisiones que tú quieras con el dinero, ¿no? O contigo misma, o para decirle a la otra persona, ya no quiero estar contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien agarró el sartén por el mango de alguna manera y tú sientes miedo. Ok. ¿Por qué te enfocaste en las mujeres en tu libro? Creo que, en su momento fue porque, la verdad, por las brechas, o sea, porque ahí están esos datos y pensé que podía poner un grano de arena ahí, ¿no? 2, porque de alguna manera me sentía yo muy cómoda hablando de dinero con otras mujeres. Okay. Y veía que no a todo mundo le pasaba eso y pensé que era importante que todas pudiéramos estar tranquilas con el dinero. Y también porque sí creo que al final, como te decía, todo es muy personal, ¿no? Entonces hay que generar, así como, digo, esto es experiencia personal, ¿no? Pero cuando eres mamá que trabaja y tienes hijos, tienes que generarte una tribu alrededor de ti que te ayude a recoger a tus hijos cuando tú no puedes, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y normalmente te haces de una tribu de mujeres que trabajan también porque entonces o no, pues, pero vas así como echándote la mano unas a las otras. Y creo que en el dinero es lo mismo. Necesitas buscar esta tribu de mujeres alrededor de ti que
pasen por el terror de la tarjeta, que pasen por el terror de la endeudada, que inviertan su dinero y lo veas y digas, wow, ¿cómo le hizo? ¿No? Y que si tienes esta tribu de mujeres con quien puedes compartir esas cosas, también vas a empezar a buscar cómo aplicarlo en tu vida financiera. Ok. ¿Crees que depende de los recursos económicos que tengan el poder administrar sus finanzas o no? Creo que vivimos en un país que tiene desigualdades tan grandes, en donde una mayoría de la población no tiene recursos para salir de una situación de pobreza y de vulnerabilidad, en donde es sumamente duro decir que esas personas no se están administrando y por eso no están, o sea, eso no es posible, ¿no? Entonces, a esas personas, que son la mayoría de la población de este país, pues no les puedes hacer eso. Necesitas luchar porque haya y exista esta capacidad de política pública para que pueda haber movilidad social, ¿no? Pero poniendo eso de a un lado, sí creo que aquellas personas que tienen la capacidad de estar consumiendo constantemente y que pueden, ¿no?, decidir entre uno u otra cosa en su momento, que ahí sí me parece que el ahorro, la capacidad de generar una inversión, ¿no?, es el día que tú le das prioridad a eso, ¿no? Entonces, también hay personas que tienen ingresos sumamente altos que no saben administrarse. Entonces, creo que no es que dependa del ingreso que tienes, pero sí hay un segmento de la población en una pobreza y vulnerabilidad a quienes no podemos pedirles eso. Claro. Como mamá de 2 hijos, ¿no? ¿Cómo haces para educarlos financieramente desde que, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero sí pienso en mi cabeza y digo, ahora que sé todo esto, cuando yo tenga hijos, los voy a enseñar a que desde chiquitos tengan el hábito de esto? No sé si se puede hacer o no, digo, no tengo hijos, pero ¿tú lo haces? Sí, pero ¿sabes qué me ha pasado? Que soy un terror, ¿no? Porque todos los experimentos los hago con ellos. Entonces yo creo que de todas maneras les voy a tener que pagar el psicólogo porque ya los traumé de otra cosa, ¿no? O sea, creo que como mamá nunca te salvas de que les hagas daño en su salud mental. Pero sí tenemos conversaciones familiares financieras. Okay. Y creo que eso es algo que, o sea, incluso las personas más cercanas alrededor de nosotros levantan las cejas como de ¿por qué están hablando de eso con sus hijos, no? Oh, sí. Y por otro lado, tengo un hijo de 9 años que decidió, me empujó y me obligó a sacarle su cuenta de CETES directo, ¿no? Por ejemplo. Y me regaña cuando me tardo en lo que él me da. Oye, mamá, vendieron unas camisetas, hicieron unas camisetas y vendieron unas camisetas mis hijos, obviamente a todos los tíos, ¿verdad? Y ese dinero entonces me lo dieron en efectivo y me tardé en hacer en ese depósito y me regañó horrible. Me dijo, yo creo que ya me debes más de lo que yo te di, porque no permitiste, o sea, me perdí unos días de rendimiento en mis CETES y yo dije, hoy ya les hice mucho daño. Pero por otro 9 lado... años. Sí, ya sé, qué horror, ¿no? Y a su papá le hace lo mismo, me debes intereses. Te presté, me debes intereses. Al mismo tiempo, espero que esas conversaciones se puedan dar más. O sea, me gustaría pensar que ellos van a estar mejor preparados que yo para tener esas conversaciones, que son conversaciones duras y difíciles. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, para ir cerrando, me gustaría que me dijeras si en tus finanzas eres conservadora o agresiva. No, soy moderada. Ahí sí que... ni muy, muy, ni tan, tan. No, a ver, en mis inversiones tengo un perfil más arriesgado. Pero me queda claro que si he aprendido algo de riesgo es por mi esposo. O sea, hay cosas que él como emprende y hace ¿no? Y tiene un estómago de mayor riesgo, yo no tanto. Estoy empezando como emprendedora y me pongo sumamente nerviosa. Entonces, creo que no, en mis finanzas personales tiendo a ser como un poco más conservadora. Okay. Pero no tanto en las inversiones. De todo un poco.
Ok, ahora me gustaría que le dieras un consejo a todos, pero sobre todo a las mujeres que nos están escuchando. Creo que a las mujeres que nos están escuchando, de verdad, independientemente, lo que tenemos que tener claro es que independientemente de que hagamos, toda cosa que hagamos todos los días genera valor. Y al final tiene un valor económico eso. Entonces, tenemos que asumir que muchas de las tareas que hacemos generan valor para la familia, para el núcleo financiero, porque no es un tema de familia, ¿no? Es un tema de tu núcleo financiero. Tu núcleo financiero puede estar compuesto por tú y tus 2 hermanas, o tú, tu pareja y tu mejor amiga. ¿No? Y ahí puede haber la suegra, la mamá, todo esto. Y creo que el tema es saber que cualquier cosa que hacemos aporta valor a ese núcleo económico, financiero, y que tenemos que ver cómo en ese sentido no nos sentimos... Déjame pensar cómo te lo digo, no nos sentimos incómodas de decir lo que queremos y por qué lo queremos y lo que es importante para nosotras, independientemente de cuál sea nuestro papel en ese núcleo económico. Eso es lo que quizá diría. Y la otra es, todo peso vale y cuenta y hace una diferencia. Entonces, conocer cómo gastas y cómo te hace sentir el dinero, porque todo lo que hemos hablado hoy ha sido de cómo te sientes, ¿no? De alguna manera. Entonces, conocer cómo te hace sentir el dinero y las finanzas es muy importante para que puedas decidir qué es prioritario para ti. Y saberlo te va a ayudar a ver en dónde pones más o menos dinero. Ok. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales y dónde podemos encontrar tu libro? Mis redes sociales es @ o diagonal vivir como reina. El libro está, la verdad, ahorita en todas las librerías, está en digital también, en todas las páginas donde puedes comprar o vender libro. La portada. Sí, fíjate que ayer vi, alguien me escribió por Instagram que no lo encontraban en digital, ¿no? O sea, en una página. Y me di cuenta que es que todavía está el libro de la portada anterior, ¿no? De la edición 1. Entonces, véanla. Ay, sí, ¿qué tal? Vuélvela a mostrar en mi portada. La primera edición era una portada negra y ahora es blanco con verde, ¿no? Entonces, cuando vean y vean que no hay disponible y si es una portada negra, pues es que es la anterior y entonces tienen que buscar la otra, que es la edición 2, segunda edición. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por estar por acá. Esperamos tenerte pronto hablando de otro tema. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Les mandamos abrazos, que esos son libres de impuestos. Gracias.